Doctora Niño Neira Ramos, doctora de la Rosa Betriñana, magistrados de OCBA y asistentes o trabajadores de OCBA también, público en general. Después de escuchar a la doctora de la Rosa, como que me pongo nervioso. Es realmente una especialista en derecho laboral. Yo no soy especialista en derecho laboral, tengo que confesarlo. Me he formado en el área civil, justamente el área formalista de la que habla la doctora, lo cual creo que es cierto. Pero los 2 años anteriores, 2013 y 2014, como se ha leído en mi hoja de vida, he presidido o integrado la Sala Laboral Permanente del Callao, justamente en el proceso de implementación de la nueva ley en el Callao, que empezó el 3 de octubre, pero hasta que se me encomendó la presidencia no se había resuelto casos todavía con la nueva ley. Entiendo que debido al poco tiempo que tenemos en implementación hay muchísimas dudas, nosotros también las tenemos en muchos casos, y se están resolviendo no necesariamente con uniformidad. Pero sería bueno, si es porque el tema que me han asignado, entiendo que se ha dado por a solicitud de ustedes, la ETI laboral tiene abundante material, sobre todo tipo de diapositivas, y hay presas, que podrían a ustedes despejarle muchísimas dudas sobre el procedimiento en sí. Han existido también varios plenos jurisdiccionales en materia laboral, sobre el tema procesal laboral, y reuniones de la ETI laboral a nivel nacional, de jueces especializados y jueces superiores, en los años 2003, 2014 y 2014, que yo conozco, en los que he participado, donde se han tocado temas específicos, que creo que para ustedes sería muy importante que tuvieran conocimiento, porque obviamente para poder efectuar una adecuada acción de control es importante ver cuál es la tendencia de los órganos jurisdiccionales al resolver algo. La doctora de la Rosa decía algo que es muy cierto. Por ejemplo, con la antigua ley procesal del trabajo, la 26636, me parece que el artículo 100, se consideraba que no era posible reponer anteladamente a un trabajador, que no era posible. Entonces, pero muchos jueces decían que sí. El argumento, aunque no lo decía la ley, por supuesto, para no reponer era que, bueno, eso podía afectar la dinámica de la empresa. Obviamente muchas de estas normas se dieron en un contexto de poca protección al trabajador en la década del 90, ¿no? Como fue también, por ejemplo, la limitación al principio de persecutoriedad en materia laboral del Decreto Legislativo 856. Son de las pocas cosas que conozco así con alguna profundidad en materia laboral. Bueno, volviendo a ese tema, jueces daban la reposición y ¿qué sucedía? No solamente eran quejados, ¿no? y sancionados por OCMA, sino por EDECMA y OCMA, sino que además eran denunciados. Y he visto en el peruano hasta hace 4 años más o menos resoluciones en las cuales se mandaba la Fiscalía de la Nación, autorizaba la denuncia por prevaricato contra jueces por dar ese tipo de medidas. Pese a que ya años antes había habido un pleno superior en el cual por unanimidad se había acordado que era posible que el juez diera todo tipo de medidas, lo cual ha sido recogido ahora en la nueva Ley Procesal del Trabajo. ¿Se dan cuenta? Muchas veces estamos nosotros, tenemos el chip del juez boca de la ley y no nos damos cuenta. O sea, decimos, la ley dice esto y no se puede ir en contra del texto expreso y claro de la ley. Pareciera que estamos en la mejor época del principio de legalidad y las tesis de Montesquieu respecto al juez que no debe pensar y no debe crear derecho. Es verdad que el juez, en esa labor de creación, que en realidad generalmente es de integración de derecho, no puede ser pues un juez que crea que le ha dado carta blanca para hacer lo que quiera. Pero hay posibilidades de integrar, por ejemplo, yo les digo, sin ser laboralista, cuando llegué a la presidencia de la Sala Laboral Permanente de la nueva ley, todas las personas, todos los magistrados que estaban a cargo, me dijeron algo en lo cual que me dejó absolutamente sorprendido. Habían sido formados en diferentes seminarios
donde se les decía que esta nueva ley era una ley equilibrada y que ya no era como la antigua ley que otorgaba una serie de derechos especiales, procesales especiales a favor de los trabajadores. Se le decía, por ejemplo, que en esta nueva ley no se preveía, como en la antigua, que si no se registraba en planillas al trabajador, se tenía por cierto, o no se exhibían las planillas, se tenía por cierto los datos remunerativos y el tiempo de servicio. Aunque en esta nueva ley, por contraparte, sí se prevé que si la persona ha prestado servicios personales, se presume juris tantum que puede haber una relación laboral. Pero lo más interesante es que aquellas personas que importan modelos a veces o que quieren llevar agua para su molino, como se dice vulgarmente, sobre todo abogados de empresas, decían que el juez debería ser absolutamente imparcial, obviamente que lo tiene que ser, es un mandato constitucional, porque, por ejemplo, si actuaba pruebas de oficio estaba favoreciendo al trabajador. ¿Y desde cuándo la actuación de pruebas de oficio es una violación al principio de imparcialidad? Entonces, y lo que decían los jueces en esa época no actuaban pruebas de oficio, porque decían que así habían sido formados. Tuvimos que hacer inclusive un pleno para poder convencerlos, un pleno superior, distrital, para poder conversarlos de que sí era posible actuar prueba de oficio. Y actualmente no hay ninguna duda, obviamente con algunas restricciones respecto a que las partes deben haber alegado hechos relacionados con la prueba que se está actuando, de que el juez puede actuar prueba de oficio y no está de ninguna manera afectando el principio de imparcialidad. ¿Y por qué, si hasta ahora no se ha entendido bien, por qué esta situación? Vemos que normalmente, aunque no siempre, el abogado de las empresas tiene un nivel de preparación mayor que el abogado del trabajador. Y muchas veces la presentación de pruebas es tan mala que a uno no le causa convicción ni una posición ni otra. Obviamente, el abogado de la empresa, si no le interesa presentar una prueba que le hace daño, no la va a presentar. Entonces, a veces la presentación de pruebas es tan mala que a uno no le queda otra que actuar prueba de oficio. Y eso lo que hace es hacer efectivo algo que es inocultable. Existe en derecho laboral un principio base que es el principio protector. Y ese principio protector también se traslada al proceso laboral. O sea, no está solamente en el derecho laboral y el derecho sustantivo, sino también en el derecho procesal. ¿Por qué? Porque al final, cualquier derecho procesal es un instrumento de un derecho sustantivo que se quiere realizar. Y como decía bien la doctora de la Rosa, inclusive en el proceso civil tenemos principios, como el principio de socialización, que nos permite a nosotros equilibrar las posiciones de las partes, evitar la desigualdad real, la desigualdad material, o sea, que no quede todo en una igualdad de tipo legal, sino que se dé una igualdad efectiva, una igualdad material, y ese es el principio de socialización. Es un poquito para conversar respecto a lo que la doctora ya ha hablado, complementando un poco de ello, y a continuación voy a tocar en específico el tema de establecimiento de plazos no previstos en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Como pueden ver ustedes, la tercera disposición derogatoria, sustitutoria y final de la Ley 2676, la ley derogada, establecía que lo no previsto por esta ley son de aplicación supletoria a las normas del Código Procesal Civil. Casi idéntica es la norma que contiene la primera disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo, pero dése cuenta lo que dice el Código Procesal Civil, de su primera disposición final. Dice, la disposición de este código se aplica supletoriamente a los demás ordenamientos procesales siempre que sean compatibles con su naturaleza. Y nosotros, si es que aceptamos la tesis, creo que casi unánime, de que el proceso laboral tiene una lógica diferente al proceso civil, una lógica tuitiva en general del trabajador, entonces tendríamos que justamente al interpretar las normas, sin afectar el principio de bilateralidad, sin afectar el principio de imparcialidad del juez, tener en cuenta esa compatibilidad de la naturaleza para poder aplicar supletoriamente las normas del Código Procesal Civil. Hubiera sido ideal que se diera una norma mucho más, en la nueva Ley Procesal del Trabajo sería una norma
mucho más rica como la que hay en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que dice que en caso de vacío de efecto de la presente ley será de aplicación supletoria de los códigos afines y los que ayuden a su mejor desarrollo, o sea, al mejor desarrollo del proceso laboral, que es el que yo quiero aplicar. Pongamos algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Creo que debemos empezar por cuál es el modelo del proceso laboral recogido en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Como dice ahí, debe entenderse que el modelo del proceso instituido por la nueva Ley Procesal del Trabajo es completamente al modelo distinto al modelo del proceso civil y también de la antigua ley. La nueva Ley Procesal del Trabajo tiene un modelo prevalentemente oral, pero prevalentemente no significa exclusivamente, eso hay que entenderlo. Y el proceso civil en la antigua ley era un modelo básicamente escrito. Saben ustedes que en el Código Procesal Civil cada vez es más escrito porque ya prácticamente no existen audiencias en el proceso civil, ¿no?, actual. Hemos caminado de un proceso mixto entre oral y escrito a un proceso casi exclusivamente escrito donde prácticamente no hay mediación del juez con las partes y donde el juez creo que no puede ni siquiera proponer fórmulas conciliatorias, ¿no? Entonces, acorde con esa oralidad, el modelo de la nueva ley privilegia la inmediación, juez con partes, juez con pruebas, la concentración de actos procesales, de lo que hablaba la doctora, la simplificación de esos actos, justamente, todo eso tendente a darle celeridad, economía procesal y a la vigencia de un principio que es el principio de veracidad. La doctora también hablaba de este principio cuando puso el ejemplo del abogado mentiroso. El principio de veracidad tiene en realidad dos vertientes aquí. Uno es que el juez trata de encontrar en lo posible la verdad material. Por eso yo empezaba con el tema de la prueba de oficio. En lo posible, si el juez puede encontrar la verdad material, sería muy bueno. Y la otra vertiente del principio de veracidad es que las partes actúen justamente con veracidad, actúen de buena fe, no mientan. Lo cual es, de verdad, bastante difícil, me he dado cuenta ahora con la nueva ley. Las partes, quizá alentadas por sus abogados, mienten muchísimo, pero lo bueno es que ese principio de veracidad se puede hacer efectivo en su vertiente de encontrar que las partes no mientan, justamente en la inmediación, en el hecho de que existen audiencias donde el juez puede interrogar a las partes y esas audiencias quedan grabadas y uno puede utilizarlas para establecer un criterio, llegar a una conclusión como hasta ahora no se podía. El juez civil o el juez de primera instancia, bueno, escribía todo lo que se podía, pero el juez de segunda instancia escuchaba los informes orales o los informes sobre hechos y simplemente eso quedaba como lo dijo, pero no se puede tomar como prueba porque no está registrado. Yo recuerdo inclusive en Loreto una vez un colegiado, no lo integraba yo, pero un colegiado, puso que el abogado en la audiencia de vista había firmado tal cosa. Y este abogado fue tan mentiroso que dijo, muéstreme la prueba que yo he hecho esto, ¿dónde está grabado esa situación? Entonces, estas son las limitaciones que teníamos antes respecto a cómo se podía plasmar lo que las partes dijeran en una audiencia. Ahora lo podemos plasmar inclusive con las declaraciones que hacen las partes y los abogados en las audiencias de vista en segunda instancia. Como decía, todos estos principios deben regir nuestra actividad interpretativa, particularmente, en el caso que nos ocupa, que es en los problemas relacionados con los plazos no previstos en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Esta es la referencia a los 6 procesos básicos que desarrolla la ley, que son ordinario laboral, abreviado laboral, bueno, está de más ahí que siga laboral, pero así está en la norma, impugnativo de laudos arbitrales económicos, cautelar de ejecución y no contención. El primer tipo de proceso ordinario laboral prevé 2 clases de audiencia, ya les deben haber dicho algo al respecto, que son la de conciliación y la de juzgamiento. No lo que era antes la de juzgamiento, lo que era similar a la audiencia de pruebas civil, si es que alguno no se ubica. La conciliación de la demanda, ojo, esto es muy importante, la conciliación de la demanda se presenta en la audiencia de conciliación, en la primera audiencia. Pero no hay ninguna norma que establezca cuál es el plazo para contestar la demanda.
Entonces, una primera pregunta que se podría hacer es, ¿será asimilable en este caso el plazo de contestación fijado en el 478.5 del Código Procesal Civil? ¿Es asimilable el proceso ordinario laboral al proceso de conocimiento civil? No, no lo es. No lo es. Ya hemos visto nosotros, a partir de los principios, que se privilegia la celeridad, ¿verdad? ¿Sí? Queremos un proceso célere. Entonces, la respuesta, entonces, ¿qué hago si no puedo aplicar? Empecemos. Hay un plazo para realización de la audiencia. Y ese plazo para realización de la audiencia es de que cuando el juez califica la demanda, tiene entre 20 y 30 días para citar a audiencia. Pero nosotros sabemos que muchas veces, sea porque la notificación se demora, o sea porque el juez le pone una fecha que no corresponde, que no es real, ¿no? Que el juez quiere que coincidan de los 20 a 30 días, pero resulta que la notificación de la demanda le llega al demandado, porque esa se hace por cédula necesariamente, 2 días antes de la audiencia o 4 días antes de la audiencia. Entonces uno diría, entonces aplico el artículo 147 del Código Procesal Civil, que me establece que entre la realización de una diligencia y otra no deben transcurrir menos de 3 días. ¿Sí? ¿Podría ser? ¿Sería acorde con el principio de celeridad eso? ¿Sí? Pero los principios no son absolutos. Y el principio de bilateralidad, ¿no? El derecho a contradicción, mi derecho a defensa, pero también tiene rango constitucional donde queda. ¿No? No puede ser 3 días, ¿no? Ya vemos que no puede ser 30 días hábiles, no es asimilable a un proceso de conocimiento, y no puede ser 30 días hábiles porque inclusive, cuando yo califico la demanda, tengo que citar entre 20 y 30 días, ¿no es cierto? Entonces la vida va a poder ser 30, si yo puedo citar inclusive al 20º día. Tampoco puede ser 3 porque le corto el plazo. Comparando, el proceso abreviado laboral es un proceso en el cual la concesión de demanda sí tiene plazo. El plazo es de 10 días. ¿Ustedes ya saben la diferencia de por qué uno hay un plazo y el otro no? ¿Lo tienen claro? ¿Por qué? Porque en el proceso abreviado laboral solo hay una audiencia. Y como hay solo una audiencia, las partes deben ir preparadas a esa audiencia con todo su material. Por eso hay un plazo específico. En el proceso de conocimiento hay 2 audiencias. La primera audiencia es solo de conciliación. Todavía no se van a dar pruebas. Entonces, ese ha sido el diseño. A mí el diseño no me parece bueno. A mí me parece que el diseño hubiera sido mejor que en ambos casos se estableciera un plazo y no que se presentara la contestación en la audiencia. Pero lo que algunos dicen se quería privilegiar la oralidad. Sí, pero en el abreviado no se privilegia la oralidad en cuanto a la contestación de demanda. Así que ningún daño le hacía. Yo creo que de ley ferenda podría eso ser cambiado. Pero si se dan cuenta ustedes que el proceso abreviado laboral, 10 días para contestar la demanda. Y el proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos, el plazo también es de 10 días hábiles. Convenimos nosotros que el proceso ordinario laboral es un proceso más complejo que el proceso abreviado y que el proceso de impugnación del laudo arbitral económico. Entonces, de ninguna manera el plazo podría ser menor, ¿a cuántos? A 10 días. Yo creo que así se soluciona ese problema, no sé si ya lo han tenido ahí, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo cito a las partes y no a los 10 días y son 5 días, las 2 partes van y se someten a la audiencia? ¿Anularían todo o me están convalidando? Si es que se someten a la audiencia, si es que tiene todas sus pruebas, si es que no dice nada y que no ha tenido el suficiente plazo y acepta, yo no creo que haya ningún problema. No creo que eso sea investigable. Tampoco creo que haya ningún problema si el juez dice, bueno, ¿sabes qué? No realizo la audiencia porque no ha llegado el plazo correspondiente y el plazo debería ser 10 días y la reborramos por eso. O sea, tampoco tenemos que ser fundamentalistas en ningún sentido. Tenemos que tener cierta amplitud de criterio para entender qué es lo que está pasando y cuando se vea que realmente hay una voluntad de dilación o cuando se vea que realmente alguien que cayó con las fechas que puso en las resoluciones, que se investigue, pues, ¿no? Que es lo que corresponde. Entonces, creo que queda para mí claro que el plazo no puede ser menor de 10 días, ¿no es cierto? La persona tiene que ser citada, el demandado, por lo menos con 10 días de anticipación a la fecha de audiencia de conciliación. Sí queda mi posición de que debería regularse un plazo de contestación por escrito. Ahí está el tema. La audiencia se realiza entre 20 y 30 días hábiles siguientes de recibir el expediente por el juez, de calificada en realidad.
Ese es el caso es de audiencia de vista. En la audiencia de vista se dice igual, que llega el expediente a la sala o al juzgado, si es que el juzgado es segunda instancia, y tiene desde que recibe el expediente, tiene 20 o 30 días, entre 20 y 30 días hábiles para realizar la audiencia de vista. Y entonces, si yo le doy, si notifico y notifico 4 días o 2 días hábiles antes, ¿estaría afectando el derecho de defensa de las partes? Si es 2, creo yo que sí, porque el Código Procesal Civil nos ayuda en este aspecto, que ha tratado de dar unos plazos mínimos, y el plazo mínimo que se ve normalmente es el de 3 días, ¿no es cierto? Yo creo que ahí sí, y está en la ley orgánica también el plazo mínimo de citar a las partes cuando tienen domicilio señalado dentro del radio urbano de la corte respectiva, que es de 3 días hábiles. Sí quería ponerlos en autos, si es que no lo conocen. En el nuevo modelo, la Ley Procesal del Trabajo, no es necesario que las partes soliciten informe oral. No es necesario. Yo no sé si en otras cortes lo estarán haciendo, en el Callao no lo hacemos. Pero para que no haya duda, lo ponemos en la resolución que cita a las partes. Porque acuérdense que es un modelo oral. Yo lo que quiero es oír a las partes. Yo no voy a decirle, ¿sabes qué? Yo voy a grabar lo que diga a favor y en contra, ¿no es cierto? Por principio de adquisición de la prueba, no importa lo que me diga, si es a favor o si es en contra, de repente lo voy a utilizar, lo voy a poder utilizar. Entonces, no debería haber restricciones para que las partes participen en la audiencia de vista, más bien al juez, si es que quiere hacer efectivo ese principio de veracidad en conexión con el principio de inmediación, le conviene que las partes asistan a las audiencias. He escuchado por ahí algunas que han dicho, bueno, la actuación probatoria ya terminó en primera instancia, pero si ustedes participaran en una audiencia de vista en la cual va la parte y van las partes y sus abogados, se darían cuenta cuán enriquecedora puede ser a veces esa audiencia de vista respecto al tema de cómo se llama, de definir realmente qué fue lo que pasó, y excepcionalmente, también lo hemos hecho, para ordenar una prueba de oficio. Inclusive para ordenar una prueba de oficio. No hay un procedimiento para eso, no está previsto en la ley, lo hemos hecho nosotros en el sentido de suspender la audiencia hasta que se actúe la prueba de oficio, se actúa la prueba y continuamos la audiencia. Lo hemos hecho, creo, en 3 ocasiones, en un lapso de 2 años. Hay algunos magistrados que proponen que si la apelación que se presenta por escrito, hemos hablado que el proceso es predominantemente oral, pero no exclusivamente oral, que la apelación se presenta por escrito, pero si el abogado del apelante no va a la audiencia de vista, entonces la apelación queda en deserción. Pero ese no es el modelo que ha cogido el Código Procesal, perdón, la Ley Procesal del Trabajo. Ya sabe usted, si las partes no asisten a la audiencia de vista, de la cual ya han estado notificadas, uno no tiene que notificarles la sentencia. Eso ténganlo en claro. Si las partes no acuden a la audiencia de vista, y está en la ley, se entiende notificada con esa sentencia el 5.º día, en el despacho del secretario relator que hubiera, al 5.º día hábil, después de la audiencia de vista. Muchas veces hemos visto gente que dice, no me han notificado la sentencia. No, señor. Su deber es acudir al local de la sala o del juzgado que conoció en segunda instancia para ser notificado con la resolución. ¿Por qué? Porque de un lado es una obligación del magistrado resolver dentro del 5.º día como máximo, y por otro es deber de las partes de acudir a las audiencias, y por eso está regulado en ese sentido. Y si la parte no acude, se da una notificación ficta y empieza a correr el plazo, por ejemplo, si fuera el caso, para un recurso de casación. Eso ténganlo en cuenta, hay que verlo con bastante cuidado. Otro aspecto que no ha sido regulado es el de las apelaciones de las resoluciones que no ponen fin al proceso. El artículo 17 de la ley establece que son 5 días. Por ejemplo, cuando se presenta una demanda, el juez la califica, dentro del 5.º día dice, y otorga 5 días para subsanar el defecto. Dice 5 días, no dice 1, 2, 3, 4. Acá, a pesar de que siempre ha existido el 147,
7 del Código Procesal Civil del 93, que establecía plazo no menor de 3 días, hay jueces que para producir daban 1 día o 2 días. Eso es inadmisible. Bueno, en la nueva ley ese tema está solucionado, son 5 días para subsanar el defecto. Pero si rechazara la demanda porque no fue subsanada, o si la rechazara de plano, por considerar, por ejemplo, que es improcedente, la apelación contra esa decisión es de 5 días. El plazo de la apelación de sentencia también es de 5 días. El rechazo de la demanda de una impugnación del laudo arbitral económico también es 5 días. Pero ¿cuál es el plazo de apelación de las resoluciones que no ponen fin al proceso? No existe. Entonces, aplicando la supletoriedad, ya que solamente están reguladas allí las que ponen fin, yo creo que podríamos convenir que es un tema de 3 días. Pero es un tema absolutamente opinable. Yo no creo, por ejemplo, que un juez sea sancionable si es que interprete y desarrolla su argumento en el sentido que el plazo es 5, ¿no? Pero yo creo que el plazo, la supletoriedad de la norma aquí establece, te permite concluir que el plazo para las apelaciones de resoluciones que no ponen fin al proceso debería ser de 3 días. La norma también prevé las cuestiones probatorias. Acá hay un problema. El proceso ordinario, el artículo 46.5, dice que estas se proponen en la audiencia de juzgamiento, justamente para propender esa oralidad, ¿no?, prevalente del proceso laboral, y que solamente se aceptan medios probatorios de actuación inmediata. En calidad de órgano de segunda instancia he visto muchos casos donde no ha habido problemas en realidad al final, donde las partes presentan sus cuestiones probatorias por escrito y el juez con buen criterio, a mi entender, es un tema que hay que solucionar todavía, le dice, ¿sabe qué? Haga valer su derecho en la audiencia. ¿Quieres hacer valer esta cuestión probatoria específica? Hazla valer en la audiencia, que además esas cuestiones probatorias se dan luego de la admisión. Pero en el abreviado hay un problema. En el abreviado no fija el momento, pero obviamente debería, pero sí dice que presentada la cuestión probatoria, si se necesitara una actuación de prueba, se puede suspender la audiencia. Pero para el ordinario dice que debería ser medio probatoria de actuación inmediata, y siempre hemos sabido que las cuestiones probatorias se dan con medios de actuación probatoria inmediata. A mí me parece que hay un desfase en ambas regulaciones. Sobre el saneamiento procesal, ¿alguno de ustedes se ha preguntado sobre el saneamiento procesal de la nueva ley procesal del trabajo? ¿Conoce algo, alguno de ustedes? No hay ninguna regulación sobre saneamiento procesal en la nueva ley procesal del trabajo. Cuando yo lo vi por primera vez, cuando no conocía nada de la ley procesal del trabajo, me quedé sorprendido. Estaba con mi chip civil, que el juez tiene básicamente 3 oportunidades para el saneamiento, que es la calificación de demanda, la audiencia misma, que ahora ya no existe, y la emisión de sentencia, una sentencia inhibitoria especial, ¿no?, con el 121 del Código Procesal Civil. Todo eso está en mi cabeza. Y que, bueno, en todo caso, el juez al final tiene todo el proceso para sanear si es que quiere. Bueno, más o menos esa es la lógica, la última, es la lógica de la nueva ley, me parece. No hay ninguna disposición por sobre saneamiento, pero, ojo, yo no declaré el saneamiento procesal, pero me pueden deducir excepciones y las tengo que resolver. Y si las estoy resolviendo, estoy saneando el proceso. Ahora, lo que no obliga a la ley es que esa decisión sobre las excepciones se dé en una audiencia en particular. Esa decisión se puede dar, según lo que dice la nueva ley procesal del trabajo, cuando habla que en la sentencia se resuelve todo lo que es controvertido, esa decisión se puede dar inclusive en la sentencia. Pero creo que sería saludable que tanto las cuestiones probatorias como las excepciones, en lo posible, se resuelvan antes para no estar discutiendo temas, hacer audiencias que no tienen sentido sobre temas probatorios que pueden durar 3 o 4 horas, cuando hay, por ejemplo, una caducidad de un despido arbitrario que es absolutamente claro que han pasado 30 días hábiles desde que la persona fue despedida. Sobre el proceso cautelar, la ley no regula el procedimiento, solo conserva el carácter inaudita pars de la medida cautelar. Obviamente se aplican supletoriamente las normas del Código Procesal Civil acá también.
inclusive las que tengan que ver con la oposición. Les digo por qué inclusive las que tengan que ver con la oposición, porque en mi experiencia como juez en Iquitos, por ejemplo, vi que en el proceso constitucional había un juez que decía que la oposición no se podía dar porque estaba regulada en el Código Procesal Civil y el artículo 15 del Código Procesal Constitucional no la regulaba. Claro, no la regulaba porque había sido anterior y no existía la oposición cuando se dio la modificación, creo que mediante Ley 29364, creo. Entonces, el trámite cautelar es inaudita pars. En nuestra normatividad eso es así siempre, aunque en otros países como España, como verán ahí, no es así. La propuesta inclusive de la nueva ley no era que fuera inaudita pars la modificación del Código Procesal Civil. Sobre la oposición, si sustituye la apelación directa, que es un tema procesal civil, ya eso ahí se ha solucionado. La persona puede optar entre oponerse o apelar, o es más fácil, es más recomendable oponerse cuando puedas actuar prueba nueva que desvirtúe aquella que determinó que hubiera una apariencia del derecho en la solicitud cautelar, y es recomendable que apeles cuando obviamente no tienes nada para hacer cambio de criterio al juez, simplemente crees que ha habido una adecuada valoración de las pruebas aportadas en la solicitud cautelar. En cuanto a los procesos de ejecución, en principio, saben ustedes que el Código Procesal Civil trató de uniformar los procesos, ¿no? El proceso de ejecución y convertir en un solo proceso de ejecución. La doctora Eugenia Ariano Dejo, una eximia procesalista, es muy crítica justamente de esa supuesta uniformación, dice que eso no ha existido, y tiene razón. En la antigua Ley Procesal del Trabajo, igual que en la antigua regulación del Código Procesal Civil, existían dos tipos de títulos, títulos ejecutivos y títulos de ejecución. El primero era como un proceso ejecutivo del que conocemos que tiene audiencia, que es en realidad un proceso mixto, y el otro era un título de ejecución propio, como asimilable a una resolución judicial. En la nueva ley se habla siempre de títulos ejecutivos, de títulos de ejecución. El laudo arbitral, por ejemplo, que resuelve un conflicto jurídico, según el artículo 59, se ejecuta conforme a la ley de arbitraje, general de arbitraje, el decreto legislativo 1071. En ese caso, es muy parecido a una sentencia, se ejecuta, claro, ante el juez, si es que no hubiera un convenio entre las partes para que se ejecute por el mismo tribunal arbitral o que decidió la controversia. El procedimiento en general es el que del 690D, que al final, en realidad, sí distingue entre títulos de naturaleza judicial y extrajudicial, por más que hable en general de proceso único de ejecución. La 26872 es la ley de conciliación. Estamos hablando acá de la conciliación extrajudicial, que sigue el mismo procedimiento que el proceso de ejecución de resoluciones judiciales. En los demás casos, aplicamos el Código Procesal Civil con ese procedimiento que se establece ahí, que es el 690E. Y hay una particularidad, esto sí me preocupa un poco porque tengo conocimiento que un juez de paz letrado, a un juez de paz letrado en el Callao se le ha abierto proceso justamente por el último tema del cual voy a hablar. La segunda disposición modificatoria de la nueva ley procesal del trabajo, disculpen, está la sede civil, modifica el artículo 38 de la ley del sistema privado de pensiones, pero solo en la parte general, en la parte introductoria. Y deja todo lo demás y dice que se regula, dice que el proceso de ejecución se regula por la nueva ley procesal del trabajo. Sí, pero la nueva ley procesal del trabajo no tiene ninguna norma sobre procedimiento de ejecución. Ya lo ha hecho la doctora de la Rosa, ¿verdad? No tiene ninguna norma, es una remisión vacía. Y luego el artículo 38 regula el procedimiento y dentro de su procedimiento habla de expedición de sentencia. Y acuérdense que cuando se modificó el Código Procesal Civil, para establecer el proceso único de ejecución, se desterró la sentencia del proceso de ejecución, ¿no? Solamente hay auto definitivo, apelable sin efecto suspensivo si no hay contradicción, y auto definitivo apelable con efecto suspensivo si es que hubiera contradicción. Ese tema me parece que hay que tener mucho cuidado, es un tema bastante opinable y al final no causa ningún daño
porque siempre el plazo de impugnación es de 5 días. Creo que eso se ha abierto proceso porque supuestamente el juez estaba engañando en su producción jurisdiccional al declarar sentencias cuando había producido autos. Me parece que eso no es relevante. Peor, si es que ahí tenemos una norma que es bastante polémica. Eso es todo. Muchas gracias.